¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con quienes no reconocen el valor de tu vida, tu amor y tus esfuerzos? La Biblia es clara al decir que Dios no ignora la injusticia. En Romanos 12:19 se dice: «Mía es la venganza, yo pagaré», declara el Señor. Este versículo nos recuerda que no debemos buscar venganza, porque Dios, con su justicia perfecta, actúa en el momento justo y de la manera correcta. Pero ¿cómo trata Dios realmente a quienes te menosprecian? Hoy vamos a hablar de una verdad que pocos conocen: cómo el Señor interviene cuando somos rechazados, tal como nos muestran las Escrituras. Veremos cómo se manifiesta su justicia divina y cómo, lejos de buscar venganza a nivel humano, Dios actúa con un propósito y nos enseña importantes lecciones. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para aquellos que no te valoran? ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite que algunas personas te traten con desprecio, te ignoren o te hagan sentir insignificante? Puede tratarse de un amigo, un familiar, una pareja o incluso alguien en quien depositaste tu confianza. Entonces surge la duda: ¿Dios ve lo que está pasando? ¿Le importa? La respuesta está en su palabra. En Jeremías 17:10 se lee: «Yo soy el Señor, que escudriña el corazón y examina la mente, para recompensar a cada uno según sus caminos y el fruto de sus acciones». Nada se le escapa a Dios. Él permite que seas despreciado, no porque olvide a sus hijos, sino para revelar verdades que aún no podemos comprender. A veces, ser menospreciado funciona como un filtro. Dios lo usa para mostrarte quién está realmente a tu lado y quién solo fingía estarlo. Aunque duela, es necesario. Piensa en lo que pasó con Jesús. Entre quienes lo seguían había alguien que en secreto ya había decidido traicionarlo: Judas Iscariotes. No era un extraño ni un enemigo declarado. Formaba parte del círculo cercano de Jesús, comía con él, oraba con él y escuchaba cada una de sus enseñanzas, pero en su corazón se gestaba la traición. Jesús sabía esto, pero permitió que sucediera. No expuso a Judas ni lo apartó de inmediato, esperó el momento oportuno, porque incluso la traición tenía un papel en el plan de Dios. ¿Te has detenido a pensar que, quizá, Dios permite que algunas personas te traten con desprecio para revelar lo que está oculto en sus corazones? Cuando alguien te hace sentir que no vales nada, te utiliza y luego te abandona, es normal sentir ira o tristeza. Pero Dios quiere que aprendamos de estas experiencias, así como Jesús permitió que Judas estuviera a su lado hasta la última cena. Muchas veces, Dios pone en nuestra vida a ciertas personas solo para que, en el momento justo, se haga evidente la verdad. El desprecio es la manera que tiene Dios de enseñarte a cerrar puertas para quienes no merecen tu tiempo y a abrirlas para quienes realmente importan. En ocasiones incluso Dios endurece el corazón de algunas personas para que terminen rechazándote. Esto puede sonar extraño, pero es la realidad. En Éxodo 9:12 se dice: «El Señor endureció el corazón del faraón y él no quiso escuchar, tal como el Señor dijo a Moisés». Dios podría haber liberado al pueblo de inmediato, pero eligió dejar que el corazón del faraón se mantuviera endurecido. De lo contrario, los israelitas habrían salido sin presenciar los milagros de Dios y sin comprender su poder. A veces, Dios permite que seamos ignorados o maltratados, no para causarnos dolor, sino para preparar algo mucho mayor. Recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante muchos años fue menospreciada y humillada por Penina, la otra esposa de su marido, Elcana. Penina tenía hijos y, a cada oportunidad, se burlaba de Ana, haciéndola sentir inferior. Ana podría haber respondido con ira o haberse dejado arrastrar por la tristeza. En cambio,
llevó su dolor a Dios. Lloró con todo su corazón, y no solo Dios le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los grandes profetas de Israel. Imagina si Ana hubiera permitido que el desprecio la destruyera, o si, en lugar de buscar a Dios, se hubiera llenado de amargura. El dolor que vivió fue, de hecho, una preparación para una bendición mucho mayor. Dios nota cada lágrima, cada palabra hiriente, cada acto de indiferencia. No quiere que te quedes atrapado en el dolor, sino que aprendas la lección. Quienes no te valoran terminan mostrando quiénes son realmente y, sobre todo, te enseñan quién eres para Dios. No necesitas la aprobación de otros para saber lo valioso que eres. En Isaías 49:16, Dios dice: «Mira, te he grabado en las palmas de mis manos, tus muros están siempre delante de mí». Jesús nos enseñó que el desprecio de las personas no define nuestro destino. En Marcos 6:4, Él dijo: «Un profeta no es honrado en su propia tierra, entre sus parientes ni en su casa». Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado por aquellos que lo conocían desde pequeño, porque no supieron reconocer su verdadera identidad ni su valor. ¿Y qué hizo Jesús? No permitió que ese rechazo detuviera su misión, no imploró ser aceptado ni trató de convencer a los demás. Simplemente siguió adelante. Esa es la lección. Cuando alguien no te aprecia, no es tu responsabilidad cambiarlo. Lo que debes hacer es enfocarte en lo que Dios dice acerca de ti. El desprecio puede doler, pero también puede liberarte. ¿Cuántas veces ha guiado Dios tus pasos, alejándote de un trabajo donde no te valoraban, de una relación en la que te hacían sentir menos, o de una amistad indiferente? A veces, el desprecio es la forma en que Dios te dice: «Esto no es para ti. Sigue adelante». En el Salmo 37:24 se lee: «Los pasos del hombre están dirigidos por el Señor. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano». No importa cuántas veces te cierren las puertas, Dios siempre te respalda. Dios permitió que José fuera despreciado por sus hermanos porque había un plan más grande en juego. Si ellos no lo hubieran vendido como esclavo, José nunca habría llegado a Egipto, y si no hubiera llegado, no habría conocido a quien servía en la corte del faraón, ni habría interpretado el sueño del faraón, ni sido elevado a gobernador. Todo fue parte de un plan preciso. Si José hubiera dejado que la amargura lo consumiera por el rechazo, jamás habría cumplido su destino. En Génesis 50:20 se dice: «Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien». Hoy Dios quiere recordarte que el desprecio que sufres no es el final de tu historia, sino una parte del camino. No llores por quienes no te apreciaron. Agradece a Dios porque te mostró quiénes eran en realidad. Confía en que Él utiliza en cada rechazo para colocarte en el lugar correcto, con las personas adecuadas y en el momento exacto. Lo que hoy te duele se convertirá mañana en tu testimonio, porque Dios está obrando en tu vida, aunque no lo veas. Si alguna vez te has sentido rechazado o crees que hay personas que no reconocen tu valor, no busques venganza ni trates de demostrártelo a la fuerza. Deja que Dios actúe. Él es justo y, en su debido tiempo, pondrá a cada uno en el lugar que le corresponde. No te preocupes por quienes te menosprecian. En lugar de eso, concéntrate en seguir el camino que Dios ha preparado para ti, porque al final, cuando Él actúe, serán ellos quienes se den cuenta de lo que han perdido. Dios lo ve todo. Ninguna palabra dicha en secreto ni ningún gesto de indiferencia pasan desapercibidos para Él. Puede parecer que quienes te despreciaron siguen su camino sin sufrir consecuencias, mientras tú cargas con el dolor del rechazo, pero lo que el mundo llama impunidad es en realidad la paciencia del juicio divino.
En Eclesiastés 8:11 se dice, la pena por la maldad no se ejecuta de inmediato. Los corazones se llenan del deseo de hacer el mal. Esto no significa que Dios ignore la injusticia, sino que su juicio no es ni apresurado ni tardío, llega en el momento exacto y de forma precisa. La historia de David y Saúl lo deja muy claro. Dios permite que la injusticia perdure por un tiempo, pero nunca de forma permanente. Desde el principio, Saúl menospreció a David, tratándolo como a un simple sirviente, aun sabiendo que Dios estaba con él. Saúl lo utilizó cuando le convenía y lo rechazó cuando ya no necesitaba sus servicios. Ese desprecio se transformó en odio, el odio en persecución y la persecución en una obsesión por eliminarlo. Pero Dios ya tenía fijado su destino. Mientras David se forjaba en el desierto, Saúl fue consumido por su propio orgullo. El juicio de Dios no llegó de inmediato, pero cuando lo hizo, fue inevitable. En Habacuc 23, el Señor declaró, la visión está reservada para un tiempo determinado. Se cumplirá sin falta. Si tarda, espera, porque ciertamente llegará. Lo más difícil es ver a quienes te hicieron daño seguir como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que la justicia de Dios nunca falla. Llega cuando menos lo esperas. Y de maneras que jamás imaginaste. A veces Dios permite que el orgullo de una persona crezca tanto que se vuelve insoportable, para luego hacerla caer de la manera más sorprendente. Esto es exactamente lo que le sucedió a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él se creía invencible y miraba por encima de los demás, despreciando no solo a las personas, sino también a Dios. Su reino prosperaba y su poder parecía absoluto, pero cuando creyó que ya no necesitaba a Dios, el juicio cayó sobre él. Daniel, en los capítulos 41 y 42, declara, «Oh rey Nabucodonosor, tu reino ha sido arrebatado. Serás desterrado entre los hombres y vivirás entre los animales». En un instante, el hombre que una vez fue poderoso terminó viviendo como un animal, sin aviso previo y sin segunda oportunidad, sometido a la justicia exacta de Dios. Algunos piensan que pueden tratar a los demás con desprecio sin sufrir consecuencias, confiados en que su posición los protege, pero cuando Dios actúa, lo hace de una forma que nadie puede detener o revertir. En el libro de Esther, Amán creyó que podía humillar y destruir a Mardoqueo sin pagar el precio. Planeó la ruina de Mardoqueo, construyó una horca para asegurar su victoria y estaba convencido de su triunfo. Sin embargo, en la misma estructura que preparó, fue él quien terminó colgado. Dios permitió que transcurriera el tiempo, no detuvo el primer acto de desprecio, ni silenció su arrogancia, pero cuando llegó el juicio, fue definitivo. No hay acción sin consecuencia. En Gálatas 6:7 se nos recuerda, no se engañen, Dios no se burla de lo que el hombre siembra. Quienes desprecian a los demás están en realidad sembrando las semillas de su propia ruina. La cosecha puede tardar, pero llegará. El problema es que muchos confunden el silencio de Dios con aprobación. El faraón creyó que su poder absoluto le permitiría desobedecer a Moisés, mientras endurecía su propio corazón. Pero después de la 10ª plaga, su orgullo se esfumó. Su ejército, que había dominado a naciones, fue tragado por el Mar Rojo. La justicia de Dios es ineludible. Cada vez que alguien te desprecia, ya se está preparando una respuesta divina. Romanos 12:19 nos recuerda, «No se venguen ustedes mismos, amados, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». No necesitas demostrar nada a nadie, ni obligar a quienes te rechazaron a reconocer tu valor. Dios lo hará por ti. Algunos caerán en público como Amán.
Otros verán la gloria de Dios alejarse como Saúl, y algunos tendrán que presenciar el éxito de aquellos que una vez te menospreciaron, como los hermanos de José. Pero una cosa es segura: Dios nunca deja la injusticia sin respuesta. No actúa según nuestras emociones ni castiga con los parámetros humanos. Su juicio es impecable. En Job 34:12 se nos dice: Dios jamás comete injusticia. El Todopoderoso no pervierte el derecho. Esta verdad nos libera de la preocupación y la angustia. No tienes que esperar a que los demás se arrepientan o forzarlos a reconocer el mal que hicieron, porque la justicia de Dios depende únicamente de su palabra. El tiempo entre la herida y la justicia es prueba de que Dios observa tu respuesta. ¿Caerás en la amargura o confiarás en Él? ¿Permitirás que el desprecio defina quién eres o recordarás quién eres para Dios? El Salmo 37, versículos 7 y 8, nos responde: descansa en el Señor y espera pacientemente. Por Él, no te irrites por el éxito de los que hacen el mal. Deja ir la ira y abandona el afán de hacer daño. La historia demuestra que quienes desprecian a los demás nunca salen victoriosos. Dios retribuye a cada uno conforme a sus caminos. En Lucas 14:11, Jesús dijo: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que te trataron con indiferencia, que ignoraron tu valor, o creyeron que podían pisotearte sin consecuencia, enfrentarán la justicia divina en el momento oportuno. No se trata de buscar la aprobación de nadie, sino de seguir el camino que Dios ha marcado para ti. Cada rechazo, cada dolor, es una oportunidad para reenfocar tu vida hacia el lugar donde verdaderamente perteneces. En Mateo 10:14 se instruye: si alguien no te recibe o no oye tus palabras, sal de esa casa o ciudad y sacude el polvo de tus pies. Esto no es una invitación a luchar por ser aceptado, sino una clara indicación de que no debes insistir donde tu valor no es reconocido. Lo que sucede después del desprecio define el verdadero propósito de tu prueba. Algunos se quedan atrapados en el dolor, mientras otros utilizan la lección como un impulso para lo que está por venir. Jesús no trató de convencer a la gente de su identidad ni suplicó ser aceptado. Simplemente siguió con su misión, yendo a donde su llamado era. Bien recibido, en vez de perder tiempo tratando de ganarte el reconocimiento de quienes te desprecian. Invierte ese tiempo en cumplir el propósito para el que Dios te envió. Cada minuto que gastas lamentando el desprecio es un minuto robado de tu destino. Si José hubiera pasado la vida buscando venganza contra sus hermanos, jamás habría interpretado el sueño del faraón. Si Ana se hubiera dejado consumir por la tristeza, nunca habría recibido la respuesta divina. Y si Moisés hubiera abandonado su misión porque el faraón lo rechazó, el pueblo de Israel no habría sido liberado. En la historia de los siervos de Dios, cada gran llamado surgió no de la aprobación humana, sino de seguir la dirección divina. Cada rechazo se convirtió en una puerta que te empujó hacia el lugar donde la verdadera bendición te esperaba. Al final, lo que aquellos que te menospreciaron han perdido verdaderamente es la oportunidad de ser parte de un plan mucho mayor. Tu verdadera victoria es saber que nunca necesitaste su aprobación para alcanzar el destino que Dios había preparado para ti. Cada desafío y cada momento doloroso han moldeado tu identidad en Dios, y en su debido tiempo verás que todo conspiró para tu bien.